hacer una pregunta o Cuba. Sí, hay dos nombres que no has mencionado y que quiero saber qué relación tienen entre los intelectuales latinoamericanos, que es Eudócio Rabini y Germán Arciniegas. Y también si en esa lucha la revista Cuaderno tuvo algo que ver. Claro, Cuaderno tuvo mucho que ver. Cuaderno fue parte de la... Cuaderno fue la primera, después fue el Nuevo Mundo. Y Arciniegas es el único intelectual latinoamericano invitado a Berlín. Que además era un escritorazo de primera. Era uno de los mejores articulistas que yo he visto. Una de las prosas más sueltas, agradables que he leído en mi vida era la de Germán Arciniegas. No menciono a Eudócio Rabini. Podía mencionarlo, pero Eudócio Rabini es una de las primeras rupturas. Probablemente lo mataron también, él muere de una manera muy rara. Hay dos o tres casos que son muy extraños. En mi novela está, por ejemplo, La muerte de Mella. Yo, después de leer todo lo que he leído, las toneladas de papeles que he leído, yo creo que a Mella lo mató el Partido Comunista. Creo que lo mató Vittorio Vidal. Vittorio Vidal lo mató. ¿Y por qué lo mató? Por trotskista. Porque él había publicado, tenía una publicación en México, él había roto con el Partido Comunista, lo había expulsado del Partido Comunista Mexicano. La insignia del trotskismo era un tren. Y había colocado el tren, el trencito ese, lo había colocado en los papeles que estaba publicando. Y hay él está con Tina Modotti, que es un personaje también fascinante, un personaje malvado como ella sola, pero fascinante. Es una italiana de Socorro Rojo Internacional, fotógrafa con mucho talento, que era amante de Mella y era amante de Vittorio Vidal. De los dos. Y la posibilidad de que haya sido Vittorio Vidal es muy grande. Ella dice, en el primer testimonio que he leído, ella dice que ella iba caminando por la calle Abraham González, y no me acuerdo cuál, y le iba dando el brazo izquierdo a Mella cuando desde un taxi le disparó. Desde lo que dice el atestado es que era imposible que ella le estuviera dando ese brazo y la bala le entrara por ahí a Mella y que de ahí no le pasara nada. La posibilidad de que Vittorio Vidal, que era un asesino, que tuvo que ver con la muerte de Nin, haya intervenido en eso es muy grande. Mella era un personaje. La muerte en Cuba de Sandalio Junco en 1941, líder sindical, Sandalio Junco, lo matan por mimetismo, porque hace un año antes habían matado a Trotsky en México, y entonces este señor iba a dar un meeting y iba a hablar, se suponía que iba a hablar en contra de la Unión Soviética, qué sé yo, y van y le dan 2 tiros y lo matan, y casi matan. Por cierto, fue una cosa tremenda, porque casi matan a un amigo nuestro, una persona que yo quise mucho, que fue Charles Simeón, que la bala lo hiere, pero la bala da en el micrófono, y en el momento que lo va a rematar un tipo con un cuchillo, enorme cuchillo, le dan un silletazo en la cabeza y lo matan. El silletazo. La bronca fue muy seria, y eran los auténticos no eran mangos tampoco. Han dado un silletazo al presunto asesino y lo dejan muerto en el asunto. Bueno, la muerte de Sandalio Junco, sin la menor duda, es Sandalio Junco. Es la consecuencia de esa batalla ordenada por Stalin en contra del stalinismo, en contra del trotskismo, convencido que era una cosa absolutamente absurda, era un convencimiento absolutamente paranoico de que todos los problemas de la Unión Soviética derivaban de las actividades de Trotsky. ¿Cómo? ¿Cómo muere Rabin? A Rabin lo atropellan, pero lo atropellan de una manera muy rara. Mira, Tina Modotti murió de una manera muy extraña también. Vittorio Vidal, que es otro personaje siniestro, Vittorio Vidal muere como senador de la República Francesa con todos los honores, pero era un personaje terrible.
Además era un asesino. Vittorio Vidali, que tiene amores con Tina Modotti, probablemente tuvo algo que ver con, por lo menos ella ya sí le manifestó a una persona que da su testimonio que era la peor persona que ella había conocido y que se arrepentía muchísimo de haber tenido relaciones con él en algún momento. Ella muere de un infarto, supuestamente en un taxi. Otro enemigo de Vittorio Vidali, que había editado con él una revista en Nueva York, que era un anarquista, que había editado una revista en la época en que Vittorio Vidali estuvo en Nueva York, también muere de un infarto en un taxi. Entonces, o no se puede coger un taxi Como murió Papo también. El general Papo, que también lo arrolló un vehículo de Alemania. así no sabía. Y él era el que quería seguir, él fue el que le dijo a Rupert, no, vamos a encontrarnos los soviéticos de nosotros. Pero claro, como estaba Alger Hiss, que por cierto me recordó Alger Hiss, fue después llevado a los tribunales por Nixon. Nixon fue el que empujó eso y lo condenaron a 20 años de cárcel. Ese que había sido. Buscaron una... Es muy interesante la lucha política en los Estados Unidos, es muy interesante. Los grandes amigos de, por ejemplo, de Joe McCarthy son los Kennedy. Eso pero realmente para mí fue una sorpresa encontrarme ese vínculo. Y se vinculaban en el anticomunismo. Básicamente, bueno, y también el carácter irlandés, qué sé yo. O sea, ahí había una leyenda. Dime, bueno. Bueno, yo quería destacar que la revista del Congreso por la Libertad de la Cultura, la revista Cuadernos, que se editaba en París, el jefe de redacción era Julián Gorton. Y yo conocí muy bien a Julián Gorton porque fui su anfitriona en Cuba y él nos contó que cuando había estado en Moscú se enamoró de una muchacha y la muchacha era una espía. Entonces cuando se dio cuenta de eso cambió de opinión acerca de Rusia y la Unión Soviética, pero en España lo persiguió la mujer esta famosa, la apasionaria, lo mandó a la cárcel. Entonces él desde París empezó a organizar grupos en toda Latinoamérica. Yo estaba presente en Buenos Aires ya después de que ganó Fidel Castro en el 59, cuando me encontré allí con Francisco Romero, que era parte de ese grupo del Congreso. Pero además en esa revista, atrás tenía los nombres de todos, y como los tenía en orden alfabético, empezaba por Guadalupe Amor y seguía por Pedro Vicente Aja, que contribuyó con artículos filosóficos a la revista. Que fue el primer esposo de... Entonces, fue el primero, ¿no? Pero fue su primer esposo. Mi primer esposo, sí. Entonces, que falleció, fui viuda. Entonces, lo que sucede, sí. No es Miami. Bueno, a ver, cuenta otra. Una cosa grave, porque lo que tú dijiste acerca de la CIA fue una cosa muy interesante, porque, bueno, en esa revista estaba Octavio Paz. Claro. Estaba Jorge Luis Borges. Estaba gente muy, muy reconocida. Estaban los grandes literatos de Latinoamérica. Entonces, lo que sucede es que cuando estábamos en Puerto Rico y él va a París en el año 60, a fines del año 60, él regresa muy preocupado con una noticia que no me podía contar. Y yo me di cuenta más tarde que se había enterado de que estaban respaldados por la CIA. Y lo que tú dices es verdad, porque toda la gente que estaba en eso no sabían que era la CIA, a pesar de que Pedro Vicente Aja colaboró con la KGB en el año 43 para uno de esos congresos que tú mencionas, que se llamó el Congreso Antifascista, en esa época que se celebró en México. Bueno, y él fue como presidente de las juventudes evangélicas, porque los propios comunistas le pidieron que no se hiciera del partido, sino que fuera escondido, porque él en ese momento tenía intereses, era pro-soviético, era un estudiante de la universidad que lo que quería era defender las ideas marxistas. Y después le pasó lo mismo que a todos los demás. Entonces conocí a Ignacio, estaba Ignacio Silones, Salvador de Madariaga, a quien también conocí, Federico Chaca,
de Italia, todos estos eran grandes personas que venían de la izquierda, que habían sido izquierdistas y se habían, lo mismo que le pasó a Pedro Vicente Aja. Y Raúl Roa era su amigo y fueron juntos a un congreso precisamente en México en el año 56 cuando estaba Fidel Castro. Y allí uno decidió una cosa y el otro la otra y volvieron separados. Así que todo eso, bueno, son muchas historias y muchas fotografías de esa época. Y cómo yo contribuí anónimamente, porque el Congreso finalmente apoyó a la causa contra el comunismo en Cuba, publicando una revista que se editó desde París, que se llamó Cuba 1961, y que Carmelo Mesa Lago ha dicho que es la primera publicación de estudios cubanos que se hizo después de Fidel Castro, y ahí eso es donde yo edité muchísimo esa revista. Y ahí se vinculó también Alberto Baeza Flores. Así, claro. En esa revista estaba Felipe Pasos, que en realidad le escribió el trabajo a otra persona, estaba Luis Baralt, estaba Néstor Suárez Feliú, o creo que era Humberto Medrano, muchos autores cubanos, muchos periodistas. Y ellos desde el principio tuvieron muy claro qué era lo que era Cuba, y además lo rechazaron. A Castro desde el principio tenían el olfato muy agudo en eso. ¿Eduardo? Bueno, eso es a favor del Congreso y cómo todos ellos se asustaron después porque no querían ser de la CIA. Entonces claro, eso es gravísimo. Bueno, eso es la explicación. Esto es lo que yo quisiera que tú hablaras un poco más. Bueno, cuando ustedes hablan, saben por qué existe la NET hoy en día. NET es una fundación del gobierno de los Estados Unidos para apoyar estas causas. No existe la NET porque en esta sociedad es imposible ocultar nada. Entonces es mucho mejor actuar a las claras. El gobierno de los Estados Unidos utiliza sus recursos. Además, los recursos del gobierno de los Estados Unidos son los recursos de la sociedad norteamericana asignados a través del Congreso, los representantes del Congreso, lo que quiere decir que es una operación absolutamente democrática. No se trata de una cosa que se hace en la oscuridad de un baño donde se da una cosa absolutamente transparente. Y se puede hacer porque es precisamente la sociedad norteamericana que intenta defender su modo de vida. A veces hacen las cosas mal, a veces atropellan sin derecho a hacerlo, pero esencialmente de lo que se trataba era eso. Eduardo, yo te interrumpí, que tú ibas a decir algo. Si has leído el libro El dulce encanto de la KGB de Marjorie Ross, la esposa de nuestro amigo que murió, Rodolfo Serra. Sí, bueno, ahí hay una historia maravillosa, que es la historia de Grigorich. Esa es una historia para Hollywood y no te lo creen. Grigorich era un agente soviético siniestro, asesino. Estuvo en el primer atentado. Ustedes saben que a Trotsky intentaron matarlo primero en México y después en el segundo atentado, unos meses más tarde, que lograron matarlo. Él estuvo en el primero. Grigorich, después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba casado con una mexicana y hablaba el español bastante bien. Cambia de identidad en Italia y enamora a Figueres. Y le hace el cuento a Figueres de que él va a importar café. Ya Figueres es un personaje en Costa Rica. Va a importar café de Costa Rica para venderlo en Europa y coge dinero, por supuesto, de la Unión Soviética para esa y para enamorar a Figueres. Figueres lo convierte en embajador de Costa Rica en Italia, que también tenía la responsabilidad de representar a Costa Rica en Yugoslavia, que era lo que él quería, porque el propósito de Grigorich, que en ese momento era de apellido, se llamaba Sebastián Castro, creo, era asesinar a Tito. Por orden ya tenía el arma para matar a Tito, que era una pequeña caja que era un obsequio. Él se había vacunado, qué sé yo, tenía un antídoto, de manera que cuando esa caja se abriera salía un gas que era mortal, pero a él no lo mataba. El día en que iba a ejecutar a Tito, se muere Stalin. Entonces, él no hace nada y lo manda a buscar desde Moscú. Y regresa a Moscú y se convierte entonces en el director de la Academia Soviética, por supuesto, de esas actividades, porque era un genio de las actividades malvadas.
y los costarricenses se quedan de pronto sin embajador y no saben. El embajador Pepe se quedó con la cachucha nada más. Se quedó con la cachucha nada más. ¿Había alguien más que quería? No, una cosita nada más. Eudocio Rabines creo que a mí me impactó mucho en mi juventud cuando leí La Gran Estafa, porque él hace una radiografía también, es uno de esos que usted decía que estaba sentido, ¿no? Porque él había luchado mucho en Perú contra Víctor Raúl Aira de la Torre, que era el que comandaba el APRA y todo aquello. Y cuando él va a Rusia se desencanta porque ve la realidad del estalinismo. Entonces escribe ese libro que habla del camino de Yenan, que ella decía que ese señor iba de evangelista porque precisamente los comunistas infiltran a gente en los... Bueno, las iglesias están muy presentes en todo el esfuerzo. Incluso Machado Ventura era de la iglesia bautista, José Ramón Machado Ventura. Nunca se personó como comunista, sí. Pero yo creo que, bueno, yo creo que Machado Ventura es lo que sea su jefe, ¿no? Sí, si mañana Raúl Castro se convierte en jefe de los Rosacruces, se hace Rosacruz, sin mayores... Era miembro de la Juventud Bautista de la Universidad. Debió haber, quizás, Eudocio Rabines es un personaje, es verdad que lo que él cuenta es muy interesante, y hay un sitio, para los que son escritores y novelistas, un sitio maravilloso, que es el hotel donde los colocaban a todos. Todos iban, porque para ser seguidos de cerca por la policía política, a todos los colocaban en el Hotel Lux, que había sido un hotel construido por el último panadero del zar, era un hombre con ritmo, y construyó un edificio ahí de 5 pisos, que lo convirtió en un hotel, y ese hotel era el sitio donde ponían a todos estos aparachiks internacionales al servicio de la Unión Soviética. En ese hotel, por ejemplo, ahí vivió 9 años en ese hotel. Se vivían muchísimos años, los niños crecieron ahí. Cuentan las memorias de la gente que vivió en el Lux, que una de las cosas que nunca pudieron exterminar fueron los ratones. Que tenían que convivir con decenas de ratones en el hotel. Y que a veces, por ejemplo, y que además tenían, el socialismo es una cosa tremenda, que tenían graves problemas para bañarse, porque al final tenían que bañarse de 3 o 4 al mismo tiempo, lo cual es complicado, con un chorrito de agua 2 veces a la semana. Se confirma aquella frase famosa de Friedman que decía: el día que en el Sáhara haya un gobierno socialista, a los 6 meses hay que importar arena. Bueno, señores, muchas gracias por la...